Un tema que está preocupando a muchas personas porque no son pocos quienes tienen que alquilar, quienes no tienen otra opción, también las personas que se encuentran en la situación tanto de locatarios como locadores, las inmobiliarias que están en el medio. Y este mes, a partir de justamente del 1 de agosto, se registra un aumento muy significativo de los montos de los alquileres, acorde a la ley de alquileres que rige, y también en función del índice que se aplica en la conjunción de salario y de inflación, que es el índice que contempla justamente la normativa vigente. Se calcula o se estima que este aumento de alquiler a partir del 1 de agosto fue del 110%. Un poquito más, un poquito menos, pero es un número muy importante. Para tener mayor información sobre esto, pero también para conocer la situación en la ciudad de Santa Fe, vamos a conversar ahora con Martín Benítez. Él es subdirector ejecutivo de Derechos de Consumidores y Usuarios de la Municipalidad de Santa Fe. Sabemos que la municipalidad cuenta con una oficina del inquilino que suele recibir muchas consultas y por eso lo hemos convocado. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien. Es así de preocupante la situación, es así de alarmante sobre todo para quienes deben alquilar. Sí, mes a mes vemos esta inquietud y este incremento y esta preocupación, porque cada uno de los meses ha ido incrementándose justamente porque uno de los índices al cual está atado el ICL, que es el índice de contrato de locación, tiene que ver con la inflación. No solo con los salarios, sino también con la inflación. Entonces, eso lo dispara y lo dispara mucho más arriba de lo que podría ser o lo que aumentan los salarios habitualmente, ¿no? Y en este sentido, el principal planteo que recibe la oficina del inquilino, ¿cuál es? Sí, el principal planteo es, primero, que el incremento se da de un año al otro y muchas veces, tenemos personas que han pagado 50.000 pesos, por ejemplo, hasta el día de ayer o hasta el 31 de julio y el 1 de agosto pasan a pagar arriba de 100.000 pesos, es decir, está bien, lo van a pagar por un año, como el propietario nos puede decir, o las inmobiliarias, pero es un golpe fuerte y de impacto si uno no lo prevé. Por eso siempre le decimos a la gente, usted celebra un contrato, tenga presente que al año, con la ley vigente que tenemos hoy, ese contrato se va a duplicar o más, porque el índice no lo tenemos, es decir, el índice es diario y se da momento a momento. Uno lo puede ir viendo en la página del Banco Central, pero de un año al otro es el incremento que establece la ley. Por lo tanto, cuando se firma el contrato de locación, el primer año tiene un monto, pero el segundo año no está establecido en el contrato el monto del segundo y tercer año, porque se aplica este índice. Claro, tal cual. La ley establece claramente que el primer año yo tengo una suma fija, que esa la voy a tener establecida. Pero al año siguiente me voy a regir por ese índice, que es el ICL. Ese combinado tanto de inflación como de índices de aumentos de sueldo de empleados estables. Entonces, ese monto a mí me lo va a dar y me lo va a determinar. Ese monto se calcula día a día. Si yo miro la página del BCRA, del Banco Central de la República Argentina, hay un sector que dice ICL. Ese índice va modificándose todos los días, porque ese cálculo es diario. Por eso no podemos, cuando la gente a veces nos consulta un mes antes o 2 meses antes, yo le puedo decir en la oficina cómo puede ser un estimativo, pero yo no sé cómo va a impactar la inflación de un día al otro y de un mes al otro. Entonces, no tenemos una suma certera. Por eso siempre le decimos, bueno, vayan preparándose, que por lo menos a ver si la inflación el mes anterior fue, por decirte, un 100%, tengan en cuenta que el mes siguiente, cuando usted tenga que empezar a pagar ese segundo año, va a ser mayor al 100, seguro. Es inevitable ponerse del lado del inquilino que encuentra esta dificultad, porque alguna vez o fuimos o somos inquilinos, no es mi caso, pero lo fui, y sabemos la dificultad, el plus de dificultad que existe cuando hay estos problemas. Las garantías, el aumento, la actualización de los precios, pero también no hay que soslayar la posición de quien alquila, que también puede encontrar ahí un dolor de cabeza. El aumento, el ejemplo que diste, no está así desregulado, porque a partir del segundo año se aplica la tablita, por decirlo de algún modo, pero a partir de la renovación, ¿por qué alguien te puede pedir literalmente 50 y después 120 lucas? Eso es lo que hay que tener en claro. Si yo estoy con la ley y estoy con los 3 años, cada año que tenga el incremento, voy a tener ese incremento, por decirlo así, de la tabla del ICL. Ahora bien, se me venció el contrato, cumplí los 3 años,
yo no tengo una manera de ajustar, ni está establecido por la ley que a mí me tienen que aumentar un 80, un 100 o un 200%. Comienza otra historia. Comienza otra historia. Si el propietario a mí me dice, bueno, yo tengo esta casa y yo considero, creo, o el mercado me está diciendo que esto tiene que aumentarse y valer 300% más, tenemos la obligación de respetarlo porque no tengo posibilidad más que negociar. Nosotros lo que hacemos desde la oficina es invitar a las partes, tanto propietario, inquilino, inmobiliarias, corredores inmobiliarios. Por eso siempre también le decimos a las personas que van a alquilar, o alquilen con el propietario o alquilen con un corredor inmobiliario que esté matriculado. Porque el Colegio de Corredor Inmobiliario también lleva adelante ese control ético de los profesionales que ejercen el corretaje. Toda esta situación de post-ley nueva de alquileres, ¿ha motivado, si es que existe, la vinculación entre las dos partes irregular? Porque los contratos deben registrarse, los contratos entre particulares o con una inmobiliaria. Deben registrarse denunciarse en la AFIP y registrarse, bueno, con un montón de sellos. Sí. ¿Existe, digamos, el contrato informal, el contrato de palabra, que, bueno, me comprometo, yo, Juancito, me comprometo frente a esta persona? Mira, y si eso existe, ¿se aumentó? Y si también genera tantas dificultades como el legal. Sí, te puedo decir y hacer una diferencia ahí. Generalmente, saliendo de determinados barrios o determinados sectores de la ciudad, si nos vamos más hacia el cordón oeste o a sectores más hacia afuera, se da y las mismas personas nos han dicho cuando hemos ido a dar alguna charla, una capacitación. No, a mí me alquilan así y es peor la desregulación que hay. ¿Por qué? Porque quizás de un mes al otro le aumentan. Entonces, le dicen, si no podés pagarlo, le sacan las cosas a la calle. Es decir, esa desprotección se siente y se ve. En esos casos son sumamente informales y es la única manera que tienen. ¿Por qué? Porque generalmente la gente o no tiene los recibos para acompañar para la garantía o no tiene sustento propio para garantizar que va a poder cubrir el alquiler o no puede hacer un seguro de caución, que es otra de las modalidades que la ley establece para resguardar. Entonces queda atrapado a tomar el alquiler que se le ofrece como se le ofrece. Hay un montón de carteles, no de ahora, de hace mucho tiempo, solamente con la observación uno puede detectar muchísimos carteles así al trazo grueso de viviendas que se venden. De que se alquila, que hay que contarlo, ¿viste? El grano de arena en la playa, pero que se venden un montón. No se puede trabajar sobre la vivienda, no digo atosigar con impuestos al que tiene una vivienda y decide no hacer nada, pero la vivienda ociosa también te genera un problema, te rompe el mercadito, por un lado. Y por el otro lado, el Estado no puede ser garante para aquellos que sí tienen el poder de pago, pero no consiguen 3, 4, 5 las garantías que sean para poder alquilar. Bueno, eso es importante porque la misma ley establece en uno de sus capítulos el tema de los alquileres sociales. Y los alquileres sociales son para determinados tipos o categorías de personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. Por ejemplo, adultos mayores, por ejemplo, personas que han sufrido violencia de género o alguna otra cuestión de vulnerabilidad que está establecida expresamente en la ley. Y ahí el Estado es el que tiene que salir. Pero en ese caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es una política del Ministerio de Nación, del Ministerio de Hábitat de Nación. Pero antes la Constitución te dice que el Estado debe garantizar la vivienda digna. Tal cual, sí. Previo a esta ley, ¿no? Bueno, pero la ley pone en cabeza directamente el Ministerio de Hábitat de la Nación que debe llevar adelante estos planes y desarrollar espacios de vivienda o lugares de alquileres sociales donde tengan y que sean acorde a los montos que uno gana. Por ejemplo, un jubilado hoy por hoy. ¿Para qué? Para tratar de garantizar ese techo. ¿Y no se puede hacer una experiencia, perdóname, Colito, una experiencia desde el municipio sobre, digamos, a ver, probemos con 10, que sabemos que tienen posibilidad de pago, que tienen él y la mujer y un chiquito, 2, con Sergio, el ejemplo de Sergio. Sergio tendrá muchas novias, pero bueno, pongamos que tiene razón. Bueno, él dice eso. No, volviendo al tema. Decir, bueno, vamos a experimentar. Nosotros, Estado municipal, porque si no, sí, veo que quedamos mucho para rezongar, para hacer catarsis, y se puede hacer desde el Estado municipal la experiencia de, busquemos un caso de 20 casos testigos, a eso me refiero, y probemos.
banquémosle, que no tengan que andar juntando encima otro problema, que no están juntando la garantía, sabemos que va a pagar, y vemos cómo funciona eso. Porque si vos me decís, hay que remitir toda la ley nacional y depende de allá, depende de acá, es como que nos queda muy lejos para que eso sea una realidad. No, está bien. Nosotros en el ámbito municipal incluso ahora se está trabajando sobre un fideicomiso que hay para construcción de viviendas justamente para ese destino. Pero bueno, esto es justamente un trabajo y un plan a largo plazo que se trabaja entre municipio, provincia y también va a haber fondos de nación. Pero digo, esto es un trabajo que se tiene que hacer y que se tiene que sostener de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque una de las propuestas que nosotros tenemos también es del desarrollo de la ciudad, no solo en el microcentro, porque si no estamos obviamente saturados en el microcentro, y por eso también muchas personas o familias quedan atadas al microcentro solamente porque o tienen la vivienda cercana al colegio de los chicos o al trabajo, y bueno, por una cuestión de practicidad terminan pagando un monto de alquiler muchísimo más elevado. Pero en esos casos se puede ver y se va a estar estableciendo este programa donde se va a ir evaluando. Pero bueno, esto es algo que recién comienza. Fue también un poco el impulso o el impacto de esta ley que nosotros nos empieza a motivar y a desarrollar toda esta situación. Una situación que se viene registrando no solo aquí en Santa Fe, también en Rosario y en otras ciudades es, habida cuenta de este panorama en el que no hay oferta de inmuebles y por lo tanto el monto del alquiler sube, el contrato tiene todas estas cuestiones y además hay un aumento tan oneroso anualmente, se ha adoptado la modalidad del alquiler temporal. ¿Qué pro y qué contra tiene esto? Sí, los alquileres temporales, y están establecidos también así por ley, son para determinadas situaciones y por un determinado plazo. El plazo que establece la ley son los 3 meses, salvo que haya alguna otra particularidad que haga que extienda un poco más allá. Pero el límite son los 3 meses. Generalmente son para destinos de turismo o en muchos casos, como pasa aquí en la ciudad de Santa Fe, que uno a veces no lo tiene presente, se hacen también para personas que vienen a hacer un tratamiento médico, por ejemplo. ¿Está? ¿Qué tener en cuenta en esos casos? Que si bien no va a regir la ley con los incrementos, yo voy a tener un plazo menor y establecido un alquiler mensual determinado. Ya pero ahí. Eso no es vivir renovando cada 3 meses. No, eso no me permite. Aunque algunos, porque nos han llegado los comentarios y nos han llegado el reclamo de algunas personas, por eso recalco esto. Siempre trate de tener la intervención de un corredor inmobiliario o una inmobiliaria que avale esta situación, digo, que avale el contrato que usted va a firmar. ¿Por qué? Porque esto generalmente pasa con esos intermediarios que no son ni corredores inmobiliarios, que no son inmobiliarias y que ponen algún cartel y administran, pero que no tienen la facultad de administrar. Y entonces a veces pasa eso. Y ante esas situaciones nosotros no podemos actuar, simplemente después sí lo van a poder judicializar si tienen un contrato. Bien. ¿Cómo se puede acercar la ciudadanía para tener contacto con la oficina del inquilino? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Sí, nosotros siempre lo que les decimos, si se quieren acercar, se acercan a nosotros, estamos en Las Heras 2883, es el ex predio ferial, detrás de lo que es la terminal de ómnibus, en el ex predio ferial, estamos en el ala suroeste, ahí los vamos a recibir, ahí funciona tanto la oficina del inquilino, la oficina de consumidores y usuarios, la oficina de mediaciones comunitarias también para conflictos entre vecinos y la dirección de derechos humanos con el Observatorio de Geriátricos. Así que los esperamos, pueden acercarse, siempre les pedimos que lleven toda la documental que posean, contratos, bueno, todo lo que tengan ustedes para consultar o la inquietud que tengan. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Martín Benítez, subdirector ejecutivo de Derechos de Consumidores y Usuarios de la Municipalidad de Santa Fe.